Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Continuaremos con la historia de Jacob ya en casa de Labán. Después de estar Jacob un tiempo con Labán, Labán le dijo, bien, tú me estás sirviendo, eres mi familia, pero es justo que te pague un sueldo, que te pague por lo que estás haciendo porque estás cuidando mi rebaño. El pastor de Labán fue Jacob desde que llegó allí. Entonces, eh, Labán tenía dos hijas. Una de las hijas, la mayor, se llamaba Lea. Lea, en la declaración bíblica dice que tenía los ojos tiernos. Eh, Algunos traductores de la Biblia dicen que tenía como un problema en la vista, en los ojos, tenía un problema. Lo que se nota a simple vista en el relato es que Raquel era más bella, más bonita, más hermosa que Lea. Otros que hablan de los ojos de Lea dicen que tenía los ojos tiernos, o sea, significa ojos bonitos. ¿Cuál sea la traducción correcta? Bueno, yo no conozco la lengua original, sí sé las traducciones que se hacen por lo que he leído en distintas versiones, pero a mi entender da más realce a que tenía los ojos bonitos, porque habla de la belleza de Raquel. La cuestión es que cuando Labán le pide a Jacob cuál sería su sueldo, dice la Biblia aquí en este capítulo 29 de Génesis que Jacob amaba a Raquel y le dijo, te voy a servir 7 años y lo que me vas a pagar por ese trabajo de 7 años va a ser que al final me das a Raquel para que sea mi esposa. Labán estuvo de acuerdo, dijo, está muy bien, que sea para otro, es para ti que es mi familia, pues, muy bien. Pues Jacob trabajó estos 7 años que le parecieron pocos días, porque amaba mucho a Raquel y trabajó con gusto. Y llegó el momento de la boda. Y cuando llegó el momento de la boda, porque Jacob llevaba bien, contaba bien el tiempo, cuando llegó el momento le dijo a Labán, ya cumplí los 7 años, dame a mi prometida. Entonces Labán hizo una fiesta. La fiesta que hizo Labán fue un gran banquete, parece que también invitó a las amistades o a la familia. El caso es que hizo una fiesta. Y cuando llegó la noche, dice la Biblia, voy a leer estos textos eh, para hablar de este momento. Así que comienzo en el versículo 22, Génesis 29, 22. Entonces Labán juntó a todos los varones del lugar y sirvió un banquete. Y cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y Labán dio a su sierva Silpa por criada de su hija Lea. O sea, era una esclava. Se criada, hacía una esclava, y se la dio a Lea. Pero no le dio a Raquel, le dio a Lea. Y eso lo hizo cuando llegó la noche. Pero Jacob no se dio cuenta. Para Jacob, él estaba recibiendo a Raquel, pero en realidad Labán le dio a Lea. Parece que cuando dice la noche, pues tendría puesto
un velo, la novia, la supuesta Raquel tendría puesta un velo y después en la oscuridad de la noche Jacob no reconoció que era otra mujer la que se le había dado. Pero dice el versículo 25, venida la mañana, Jacob vio que era Lea y dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Aquí comienza Jacob a recibir el fruto de su propia falta. Él engañó a su padre. Ahora con lo que más él quería, a la mujer que él amó desde que la vio, por la que trabajó 7 años, y ahora se encuentra de pronto que está unido y hace el matrimonio, estaba casado con la hermana de la mujer y no con la mujer que él amaba. Fue un engaño, Jacob. ¿Por qué me has engañado? También Isaac podía haber dicho a Jacob, ¿por qué me has engañado? Pero ya de eso hemos comentado. Aquí estamos hablando de lo que Jacob recibe. Así que tuvo Jacob a Lea y a Silpa, la esclava de Lea, era la mujer de Jacob. Cuando Jacob le reclama a Labán, Labán le dice, bueno, es que aquí no se hace así, primero aquí se da la mayor. Que fuera así o no fuera así, la Biblia no lo aclara, pero sí aclara que Labán engañó a Jacob. Entonces Labán le dice, bueno, ya tienes a tu esposa. Ahora lo que tienes que hacer, trabaja 7 años más y yo te doy a la hermana, te doy a Raquel. Y Jacob estuvo de acuerdo y después de la semana que tuvo, la semana, voy a llamar con las palabras de ahora, la semana de luna de miel que tuvo con Lea, ahora él recibe también, ahora sí, recibe a Raquel. Dice el versículo 28 y 29. Y Jacob hizo así, cumplió la semana de aquella, o sea, de Lea, y él le dio a su hija Raquel por esposa. Y Labán entregó su sierva Bila a su hija Raquel por criada. Y Jacob se unió también con Raquel. Aquí señalo este aspecto. No era la intención de Jacob tener dos esposas. La intención de Jacob era tener una esposa como su padre y su madre habían sido. Isaac solamente tuvo a Rebeca. Jacob quería, pero él fue engañado. Pero las consecuencias ahora de este engaño, que es consecuencia del engaño que él había hecho con Isaac, no solamente fue que tuvo dos mujeres, sino que tuvo problemas en su matrimonio todo el tiempo, porque entró la rivalidad entre las esposas. El relato bíblico, y esto lo voy a continuar diciendo sin leerlo, es el relato que sigue a continuación, como que Jacob amaba a Raquel, era la esposa que él quería. Raquel era estéril, no tenía hijos. Jacob comenzó a tener hijos, pero tener hijos de Lea. Tuvo varios hijos de Lea y en la contienda se ve cada vez que Lea tenía un hijo, eh, decía una frase, podemos verlo en la historia bíblica y se puede ver de cada uno como Lea decía que Dios le había favorecido
Y Raquel, cuando vio que ella no tenía hijos, entonces a la criada o a la sierva que el padre le dio, le dijo a Jacob lo mismo que hizo Sara con Agar y Abraham. Le dijo, bueno, mira, yo no tengo hijos, ahora aquí está mi esclava, mi sierva, también que sea tu esposa y los hijos de ella van a ser mis hijos. Y entonces Jacob se une también con la sierva de Raquel y de ella tuvo hijos. Después Lea vuelve a tener hijos, deja de tener hijos y entonces como no tuvo más hijos, le dio también su esclava a Jacob para que fuera su mujer. Y Jacob tuvo hijo también. O sea, Jacob tuvo cuatro mujeres, Lea y Raquel, y las esclavas de Lea y Raquel. Le dio hijos Lea y las dos esclavas, pero Raquel no tenía hijos. El problema de el disgusto familiar, el problema, la tirantez de los hijos, todo esto traía amargura, traía dolor, traía sinsabores al hogar de Jacob. Finalmente dice la Biblia que Dios miró a Raquel y le dio que concibiera. Entonces Raquel tuvo a un hijo por un milagro de Dios que hizo en ella, porque Raquel era estéril. Y el hijo de Raquel y de Jacob fue José. Después, eh, Raquel pidió a Dios otro hijo y Dios le dio otro hijo que fue Benjamín. Tuvo Jacob una hija que se llamó Dina, pero así comenzó la vida, vamos a decir, el hogar de Jacob. Y aquí comenzó a pagar lo que él había hecho en el engaño de Isaac. No solamente digo que pagó, sino que comenzó a pagar porque las consecuencias del pecado son grandes y Jacob tuvo que arrostrar todas las consecuencias del pecado. Una de las consecuencias que tuvo que arrostrar fue que la mujer que él amaba, la mujer que él quería, cuando tiene su segundo hijo, se muere. Y se queda Jacob sin el amor de su vida, porque él amaba a Raquel. Aunque tenía a Lea y tenía ya que tenerle algún cariño, era la madre de sus hijos, pero él amaba a Raquel, se quedó sin el amor de su vida. Pero yo quiero referirme a esto también de otra manera, que ya he mencionado en otros temas que he tenido, es el valor que se le daba a la mujer después que el pecado entró a la tierra. Después que el pecado entra a la tierra, como Eva fue la engañada, fue la primera en pecar, las mujeres también han tenido una suerte, una suerte mala, han tenido que sufrir las consecuencias. Y en el matrimonio o en la vida, en el hogar de Jacob, no había paz, había disgustos, había peleas, había contiendas y ahora la muerte de Raquel añadió más dolor a Jacob. Y las luchas que comenzaron en este hogar
se aumentaron, crecieron. Y aquí vemos las consecuencias del pecado, cómo las faltas traen consecuencias malas. Pero también vemos a Dios en la selección que Dios hace de quienes iban a ser los progenitores del pueblo de Israel. Toda esta historia desde Abraham hasta José, hasta Jacob, que llegamos al momento en que José nace, porque tendremos que hablar bastante de José también. Vemos las luchas en la tierra y vemos también que cuando Él hace una elección, Dios la hace. Y en el tema anterior vemos nosotros cómo Dios le dijo a Jacob, voy a estar contigo, te voy a cuidar, y cómo Jacob hace, si tú haces esto, si tú haces aquello, entonces yo vas a ser mi Dios y yo voy a darte el diezmo. O sea, cómo es el hombre y cómo es Dios. Dios sabe lo que escoge. Y aunque lo que escoge es un ser humano defectuoso por causa del pecado, Dios mira no lo que a simple vista se mira. Dios mira el corazón y el corazón de Abraham, el corazón de Isaac, el corazón de Jacob eran corazones que amaban y seguían a Dios. Y Dios vio, a pesar de los defectos y debilidades, también vio la parte buena de lo que Él escogió y dio la lección. Dios escoge personas no porque sean perfectas, sino escoge personas que en su debilidad se ponen en las manos de Dios para que Dios obre en ellas. Y así Dios desde un inicio escoge el origen de un pueblo porque Dios está buscando personas que aunque cometan faltas, se ponen en sus manos y entonces Dios obra a través de ellos. Porque el plan de la salvación a través de esta familia iba a venir y vemos a Dios como Él, a través del plan de la redención, elige a las personas que aman a Dios y a pesar de sus defectos, se ponen en las manos de Dios para que Dios obre en ellos y Dios dé así la salvación al ser humano. Hasta aquí llegamos en este tema. Después continuaremos con la historia de Jacob. Si crees que este tema puede servir de ayuda a alguien, compártelo. Nos vemos en la próxima ocasión.